a leer todos los varones el versículo 13, después las hermanas el 14 y así sucesivamente hasta todos juntos leer el versículo 43. Si ya lo tienen, la palabra de Dios dice así: He aquí, dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el día de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que estaba acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, que hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a través de Abraham. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían al Espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpar y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo veían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer?
su lugar para que comparta la predicación de esta tarde. Hermanos, ocupen su lugar, por favor. No sé cuántos de ustedes que estuvieron esta mañana en el culto de las 10:30 pudieran recordar el título del sermón de esta mañana. El título. Las primeras acciones en la tierra del niño Jesús. Las primeras acciones, las primeras actividades en la tierra del niño Jesús. Ese fue el sermón de la mañana. El de esta tarde se titula Las últimas tareas en la tierra del Cristo resucitado. Bueno, mantengan su Biblia abierta porque la predicación la voy a basar en los versículos 44 al 53, que es la parte restante de este capítulo 24, pero quise que se leyera esta porción para tener idea de todo el contexto de lo que estamos hablando. De manera que vamos a hablar de las últimas tareas en la tierra del Cristo resucitado. Permítanme. Ok, disculpen. Después de 87 años de vida, de 58 años de matrimonio, de 62 años de ministerio, y después de procrear y educar a 5 hijos, mi papá, antes de internarse en el nosocomio para su cirugía, hizo las últimas tareas en la tierra que nos facilitaron todos los trámites después de su muerte. El martes 2 de enero del 2018, un día antes de internarse, arregló y limpió su escritorio como nunca antes lo había hecho, dejando encima un folder, una carpeta con todos los documentos del seguro de vida, de la funeraria y del panteón, así como los números telefónicos para arreglar cada cosa mencionada, y una nota escrita de puño y letra que decía: en caso de fallecimiento. Sí, don Fernando de la Mora Rivas realizaba las últimas tareas en la tierra, previendo o tal vez presintiendo su deceso. Cristo Jesús, después de su muerte, sepultura y resurrección, el Señor permaneció 40 días más en esta tierra, apareciendo a los discípulos y confirmando la fe de los apóstoles. Ya previo a su inminente regreso a la casa de su Padre Celestial, hizo las últimas tareas en la tierra, las que facilitarían a los primeros cristianos y a los cristianos actuales la continuación de la obra santa. La pregunta es, ¿cuáles pues fueron las últimas tareas en la tierra del Cristo resucitado? ¿Cuáles fueron? Bueno, hay 5 de ellas. En primer lugar, diremos que hablando de las últimas tareas, hablaremos de
que la primera de ellas fue abrirnos el entendimiento entenebrecido. Vea lo que dice el versículo 44 y 45, dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Qué importante es entonces que entendamos, hermanos, cómo el Señor abrió el entenebrecido entendimiento de los discípulos. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Cuán necesario, hermanos? ¿Cuán necesario es que el Señor abra el entendimiento de nuestra cabeza? Es cierto que la palabra debe quedar en el corazón, pero todo tiene que pasar por el intelecto, por el cerebro, que es obviamente esa masa gris que hace una diferencia entre nosotros y los animales. Usted y yo podemos razonar y entender palabras, razones, algo que muchos de los animales podrán entender cosas muy básicas, pero nosotros podemos entender mensajes, podemos interpretar palabras, podemos comprender todo lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Entonces les abrió el entendimiento. Nosotros necesitamos todos los días que el Señor abra nuestro entendimiento. Por eso la Escritura dice claramente que nosotros debemos, por medio de la razón, comprender la buena voluntad de Dios, por medio del entendimiento, no del sentimiento. Nuestra iglesia, la Iglesia Bautista, se caracteriza porque no apela a las emociones y al sentimiento, apela a la razón, al conocimiento, a la palabra de Dios. Y el cristiano debe ser un hombre que razone, que aún las emociones y los sentimientos lo someta a la autoridad de la razón. Todo debe ser sometido a la razón. Para eso el Señor nos ha dado un cerebro del que usamos una muy poca parte de él, y la mayor parte se desperdicia, se está enmoheciendo porque no tiene uso, porque usamos muy poco del cerebro, y ahora con los celulares menos, porque antes memorizábamos teléfonos, nombres y direcciones, memorizábamos fechas de cumpleaños. Ahora todo lo apuntamos allí y le dejamos al cerebro que funcione como nuestra mente, nuestro cerebro. Y para ver cualquier cosa no pensamos, solo tecleamos unas cuantas teclas y ahí aparece la información. Ah, oye, ¿cuándo cumpleaños fulano de tal? Déjame ver. Ah, pues aquí. Y entonces, hermanos, ¿qué está pasando con el entendimiento? ¿Qué está pasando con el cerebro? Disculpen ustedes, que está quedando sin función. Pero el Señor abre el entendimiento porque Él quiere que su palabra esté en nosotros, no en el celular. Qué bueno que usted traiga la Biblia en su celular. Qué bueno. Para un caso emergente. Pero lo mejor es traer la palabra de Dios en la mente, en el corazón, estudiarla, memorizarla,
en su mayor parte que podamos. Y es interesante, hermanos, que nuestro entendimiento sea abierto al conocimiento, a la riqueza y a la profundidad del mensaje que hay en ella. Necesitamos adentrarnos, introducirnos, compenetrarnos en el mensaje de la palabra de Dios, comprenderlo, entenderlo, vivirlo y compartirlo. No puedo compartir con nadie algo que yo no tengo. Para compartir algo tiene que primero ser mío. ¿Cómo voy a compartir con otro lo que yo mismo no tengo y tal vez necesito? ¿Sí? De las últimas tareas que el Señor hizo fue abrirnos el entendimiento, ese entendimiento entenebrecido por falta de uso, porque ahora nuestra mente está ocupada en una pantalla de teléfono, de un celular, de una tablet, de una computadora o de un gran televisor o pantalla de televisión. Y eso está entenebreciendo, oscureciendo nuestro cerebro. Mire lo que dice segunda carta del apóstol Pablo. No pierda de vista nuestra lectura que tenemos y estaremos yendo a ella. Segunda a los Corintios capítulo 4. Segunda a los Corintios 4, versículos 3 y 4 dicen de la siguiente manera, vea. Pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó, repito, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué le parece? Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, ¿y sabe qué? Por doloroso que parezca, dentro de la iglesia hay muchos que están perdidos y que se habrán de perder. La asistencia al templo no es signo de salvación. Estar en el templo no es sinónimo de ser salvo y de tener salvación eterna y vida eterna asegurada. Estar en el templo solo dice que usted está aquí. Pero muchos que están aquí pueden tener el entendimiento entenebrecido, como dice el apóstol Pablo, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Y me sorprende de veras, hermanos, que con tantos años que tenemos de asistir al templo, de leer la palabra de Dios, a veces haya todavía hermanos o hermanas que no entiendan cosas que son el ABC de la fe cristiana y que todavía a veces pongan en duda la salvación o si la salvación se pierde. Cosas tan sencillas como esas. Y es que, como decimos, en realidad, hermanos, estamos en un mundo que cada vez Satanás va entenebreciendo más el entendimiento de la gente, distrayéndola en una pantalla para pantallarnos allí y concentrarnos allí en ver imágenes y un montón de cosas que parecen maravillosas y extraordinarias y que no tengan tiempo siquiera de leer la Biblia, a pesar de traer ahí en el propio celular la Biblia y ni siquiera poder leerla ahí mismo. Qué triste es, pues, esta realidad.
Pero en aquel tiempo y todavía al día de hoy, el Señor Jesús sigue abriendo el entendimiento entenebrecido de aquel que quiere escuchar la palabra de Dios. Y vea qué interesante lo que dicen los versos que ya leímos, cuando dice el versículo 25 de esta misma lectura de Lucas 24, a partir del versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decía. Vea cómo estaban con el entendimiento entenebrecido. Y les dice: oh insensatos, o sea, tontos, necios. Y voy a usar una palabra fuerte. Y no se asusten, porque está en una versión antigua antes de esta, cuando dice estúpidos. Y también Gálatas la usa: oh Gálatas insensatos. Esa versión dice: oh Gálatas estúpidos. No se asuste, es una palabra, no es una majadería, es una palabra, suena fuerte, pero es la realidad. Porque así estaban estos: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. El entendimiento entenebrecido. Y ese es el que en una de las últimas tareas del Cristo resucitado hizo: abrió el entendimiento. ¿Estás entendiendo el mensaje de Dios? ¿O tienes el entendimiento entenebrecido? Bueno, la segunda tarea del Cristo resucitado fue hablarnos de cuánto necesitamos siempre recordar. Vean lo que dicen los versículos de nuestra lectura de Lucas 24, versículos 46 y 47. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Sí? El Señor no solo les abrió el entenebrecido entendimiento, sino que les habló de cuando necesitamos siempre recordar. Por eso en el versículo 42 dice: así está escrito y así fue necesario. Son las cosas que necesitamos siempre recordar, hermanos. ¿Y cuándo debemos recordarlas? Siempre, pero de una manera especial en los momentos de prueba, de tentación, de necesidad, de dolor, de tristeza, de soledad, de frustración, de lo que sea. En esos momentos necesitamos recordar estas promesas. Necesitamos echar mano de la palabra de Dios. Cuando a veces suceden situaciones difíciles, es realmente doloroso ver al cristiano devastado, llorando, reclamándole a Dios, enojado con Dios por tal o cual cosa, en vez de ir a la palabra de Dios, en vez de acordarse que el Señor prometió que estas cosas sucederían y que en medio de ellas deberíamos recordar sus promesas. Por eso me gusta lo que dice el apóstol Pedro. Y vaya que Pedro sabía de lo que era eso, porque a Pedro el Señor le dijo antes que el gallo cante: me negarás 3 veces. Él dijo: no, si es necesario que vaya a la muerte contigo, allá voy. Y luego el cobarde estaba diciendo: no lo conozco, no sé quién es. Miren lo que dice segunda de Pedro.
segunda epístola del apóstol Pedro, allá en el capítulo 1, verso 12, cuando dice, segunda de Pedro 1:12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿De qué predicó el pastor? De lo mismo, ya estoy fastidiado. Siempre habla de lo mismo. Tal vez, porque aunque lo sé, es necesario que se lo esté recordando. Dios no se equivoca. Créame que el pastor no predica lo que se le da la gana. Predica lo que Dios pone en su corazón. Y si últimamente los sermones le parecen lo mismo, pregúntese si no es porque tal vez eso es lo que necesita escuchar. Como dijo el apóstol Pedro, yo no dejaré de repetiros las mismas cosas. Hermanos, la palabra de Dios se ha predicado siempre y nunca se ha dejado de predicar. Lo sorprendente, ¿sabe qué? Que a pesar de ser la misma palabra de Dios, Dios siempre da un mensaje nuevo, un mensaje distinto, un mensaje necesario para la mente y el corazón de cada creyente, sin importar la situación que cada uno esté pasando. Porque Dios, el Espíritu Santo, acomoda lo espiritual a la necesidad de cada quien. Así de sencillo, así de fácil. No es una cualidad del pastor, no. Ese es del Espíritu Santo. La tarea del pastor solamente es estudiar, prepararse, hacer su sermón, orar y predicar en el nombre del Señor. Y el mensaje que sale de la boca del pastor, ese que Dios pone, ese es el que Dios va a acomodar a la necesidad de cada uno. Entre los pastores hay una frase o un argot que dice que hay 3 clases de sermones. El que se prepara, el que se predica y el que se debió predicar. Pero ese que se debió predicar es el que el Espíritu Santo se encarga de que llegue a su corazón, a la necesidad de cada uno. Por eso, hermanos, hemos hablado de que, hablando de las últimas tareas del Cristo resucitado, la primera fue abrirnos el entendimiento entenebrecido. La segunda fue hablarnos de cuánto necesitamos siempre recordar. Y acuérdese que es lo que necesitamos recordar: que el Cristo padeció y resucitó de los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Eso es lo que siempre debemos recordar. Eso fue lo que el día de ayer, por medio de una película, se proyectó allá en Parques de la Victoria, y al final un servidor solamente hizo la invitación a que todo aquel que había entendido aquel mensaje entregara su vida a Cristo, y vimos la respuesta hermosa de pequeñitos, jovencitos y adultos: recibir a Cristo como su Salvador personal. Porque eso es de lo que necesitamos estar insistiendo, recordándolo y haciéndolo conocer a la gente. ¿Sí? Volvamos ahí a Lucas 24 para ver en tercer lugar, en las últimas tareas del Cristo resucitado, fue también confiarnos su valiosísima obra. Confiarnos su valiosísima obra. Versículo 48 y 49 dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, su valiosa obra, esa a la cual Cristo
dejó en el cielo su trono de gloria, toda su soberanía, omnisciencia, omnipotencia, y se encapsuló en un cuerpo humano para venir a esta tierra a comenzar su obra. Esa obra en la cual consistió en ir llamando a ciertos personajes para que le ayudaran a predicar el reino de Dios. Y a partir de aquellos primeros cristianos y de lo que Cristo comenzó, al día de hoy, la obra del Señor ya ha llegado a todos los rincones del planeta. Pero aún falta mucha gente que crea en Cristo Jesús. Aún falta mucha gente que se sume a la obra del Señor. Y el Señor nos ha confiado su obra. Hace muchos años, cuando yo todavía me dedicaba a la pintura artística, que exponía en las galerías mis dibujos y mis cuadros que yo pintaba, un maestro que fue uno de mis mejores maestros de la escuela, habló conmigo, ya era un anciano, un hombre muy anciano, y me dijo: Fernando, quisiera platicar contigo. Fui a su casa, a su estudio, y me llevó hasta su estudio, donde él tenía ahí todos sus cuadros y los cuadros que estaba pintando, y me dijo: mira, Fernando, mi enfermedad me impide ya pintar. Él tenía una enfermedad que se llama Parkinson, que ya no le dejaba usar su mano porque los temblores de su mano eran ya incontrolables. Y para pintar, pues, el pulso y la mano necesitan tener control de la mano. Y me dijo: quiero decirte algo. Tengo estos cuadros que no he terminado, unos están empezados, otros van a medias y unos están casi terminados. Y me dijo: ninguno de ellos me interesa más que queden así, pero hay uno que quiero que tú acabes. Hay uno que quiero que tú acabes. Y me enseñó un hermoso cuadro en donde se veía un paisaje, un atardecer, y se veían dos gallos de pelea entretejidos ahí peleando, y uno ya abajo, y las navajas del otro ya cortándole y degollándole el cuello. Y por grotesca que parezca la escena, era un cuadro muy hermoso. Era un cuadro tan hermoso que yo me sentí incapaz de poder acabarlo. Era un cuadro de una belleza tan delicada que yo sentí que mi capacidad como artista no se igualaba a la de él. Y le dije: maestro, déjeme pensarlo. Y me dijo: no te tardes, no lo pienses mucho. Y yo dudaba si yo tendría la capacidad de continuar y acabar aquel cuadro. Pero ¿sabe qué pasó? Pues de repente no le di mucha importancia y como que me dio vergüenza decirle que no. Y dejé pasar el tiempo. Y un día, leyendo el periódico, veo una esquela donde se hablaba de la muerte de mi maestro. Y entonces me sentí tan mal, porque él me estaba confiando una de sus más bellas obras para que yo la acabara. Y yo tuve miedo de terminarla, me sentí incapaz. Y comprendí que cuando me dijo: no te tardes, es porque él sabía de que estaba muriendo y que a lo mejor quería ver en vida el cuadro terminado. Y yo no tuve el valor de aceptar el reto.
Ya que había muerto me di cuenta de la realidad. Es una de las cosas que por años me persiguieron en la memoria. Pues el Señor está haciendo lo mismo. Una obra tan bella que le costó su sangre y su vida, ahora nos la entrega. Ahora nos la confía y nos dice, continúa y termina. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Porque el Señor nos está confiando su valiosísima obra. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre, el poder del Espíritu Santo, que nos da la capacidad de hacer todo lo que el Señor hizo. Porque Él mismo dijo, os conviene que me vaya para que les envíe el poder del Espíritu Santo. Ese que lo llevó al desierto para ser tentado, ese poder que lo sostuvo a lo largo de su ministerio, y ese poder que aún desde la cruz le dio la capacidad de decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabe usted que usted y yo tenemos ese poder? Y que podemos continuar la obra del Señor y que debemos hacerlo. Y que créanme que cuando le invitamos a ir a estos lugares a proyectar una película, a repartir folletos, a hablar de Cristo, y usted no va, se está perdiendo de una bendición extraordinaria, que es ver a la gente entregar su vida a Cristo. ¿Sí? El Señor nos ha confiado su valiosísima obra. Primero a los Corintios capítulo 9. Vea lo que nos dice. Allá en los versos 14 al 18. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Esta es la gloria que el Señor le da a todos ustedes, presentar gratuitamente el Evangelio de Cristo. ¿Cuánto le costó a usted la salvación que hoy tiene? ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto pagó por ella? Nada. Ya eso lo pagó Cristo en la cruz. A usted solo le toca, gratuitamente, así como recibió el Evangelio gratuitamente, compartirlo, porque la palabra de Dios dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. O sea, gratis lo recibiste, entrégalo gratuitamente, porque ya Cristo pagó en la cruz. Y volvamos nuevamente a Lucas 24. Lucas 24, para decir que también de las últimas tareas de Cristo resucitado consistió en proveernos de su divina bendición. Proveernos de su divina bendición. Versículos 50 y 51 dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos,
se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Sí, proveernos de su divina bendición. Cuando el Señor empezó a ser llevado al cielo de donde vino, dice la palabra de Dios que Él abrió sus manos. Abrió sus manos en señal de bendición, porque allí en sus manos abiertas, en sus brazos extendidos, todos cabemos en esa bendición gloriosa y maravillosa que el Señor da cuando abre sus manos para bendecir a todo aquel que pone su mirada en Cristo Jesús. Su bendición significa su presencia con nosotros todos los días, su aprobación para nosotros, para predicar con la autoridad que Él nos da, la palabra de Dios. Eso es la bendición divina. Por eso Moisés decía las siguientes palabras allá en Éxodo 33. Vea. Éxodo 33, versos 12 al 15. Vea lo que dice Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Qué le parece? Si tu presencia no va conmigo o con nosotros, mejor déjanos donde estás. Pero el Señor nos sacó de donde estábamos porque su presencia ha de ir con nosotros. Por esa razón, hermanos, hemos dicho, la cuarta tarea del Cristo resucitado fue proveernos de su divina bendición. Y volvamos nuevamente a Lucas 24 para decir en quinto y último lugar que la última tarea del Cristo resucitado fue también unirnos como miembros de su amado cuerpo espiritual. Ya lo que dicen los versos 52 y 53. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. A ver, vean las cosas que hicieron. Alabaron a Cristo. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando cantamos, cuando leemos, cuando nos congregamos? Pero también cuando allá afuera hacemos todo para alabar a Cristo. Alabaron a Cristo. Dice que volvieron a Jerusalén, ¿con qué? Con gran gozo. El creyente, hermanos, a pesar de los problemas, de las necesidades y las aflicciones que sucedan, el cristiano no debe perder el gozo de ser un cristiano, el gozo de ser un hijo de Dios, el gozo de saber que tenemos salvación, perdón de pecados y vida eterna en Cristo Jesús. Eso, hermanos, no hay en esta tierra nada ni nadie que nos lo pueda arrebatar. Aún el dolor, la enfermedad, la muerte de un ser amado o lo que sea, por doloroso que sea, hermanos, no nos quite el gozo.
de saber que somos hijos de Dios. Bueno, le adoraron, estaban gozosos y estaban siempre en el templo. La palabra siempre dice que no fallaban, que no faltaban a los cultos, que su gozo era estar en la iglesia, como dice el salmista. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Estaban siempre en el templo. 3 cosas que caracterizó a la iglesia primitiva: alababan a Cristo, vivían gozosos y estaban siempre en el templo. ¿Así es tu vida? ¿Así es tu vida? ¿Eso te caracteriza también a ti? Bueno, Colosenses 3. El apóstol Pablo dice allá en Colosenses capítulo 3, versos 12 al 15 lo siguiente. Colosenses 3, 12 al 15 dice: vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios, esa que nos llamó en un solo cuerpo. La iglesia. Somos muchos miembros, gracias a Dios, y cada vez más. Pero somos un solo cuerpo. ¿Podría usted decirme cuántos miembros, miembros y órganos tiene nuestro cuerpo? Yo creo que no podemos decirlo ahorita. Tal vez un doctor, alguien que sepa de fisiología. ¿Cuántos miembros y además cuántos órganos internos tenemos adentro? Bueno, yo creo que seguro debe haber un número de todos los miembros y órganos y huesos y tejidos y todo lo que tendremos, pero todo eso es un solo cuerpo. Y así es la iglesia. Muchos miembros, un solo cuerpo. Porque el Señor en esa última tarea, antes de regresar al cielo, nos unió como miembros de su amado cuerpo espiritual que es la iglesia. Por eso dice que estaban siempre en el templo, gozosos, alabando a Cristo. ¿Cuánta necesidad tenemos de volver a ser como la iglesia primitiva, hermanos? ¿Cuánta necesidad tenemos de volver a los orígenes de la iglesia que la palabra de Dios nos muestra? El Señor Jesucristo ya lo hizo todo para nuestra salvación y ya lo dejó todo preparado para nuestra ocupación en la obra que Él vino a comenzar y que ahora nos ha confiado para continuar y terminar. No tenemos excusa válida para no ponernos a trabajar o para no poner a trabajar los talentos y dones que el Señor nos ha entregado, pues debemos hacerlos producir, recordando que tarde o temprano le daremos cuenta de ello al Señor. Cuando llegue ese momento, entonces, ¿qué escucharemos? Venid
benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Escucharemos eso? O tal vez escucharemos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué escucharemos? Una frase dice: las últimas tareas del Cristo resucitado son las oportunas tareas del cristiano comprometido. Que Dios les bendiga.